Ok, jóvenes, seguimos entonces con nuestra clase sobre repuestos y decíamos en la sección anterior de que un criterio muy usado es el nivel de servicio, pero otro potencial criterio, quizás más interesante para un administrador de activos, es la disponibilidad del equipo. No la disponibilidad del repuesto en la bodega, sino que la disponibilidad del equipo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces consideren una base o una faena y que tiene una serie de equipos que hay que atender. Dentro de ese equipo están los llamados LRU, los componentes, los Line Replacement Units. Algunos componentes están instalados una vez y hay otros que están instalados Z veces en el equipo, en el sistema. Cada un componente dado se demora un cierto tiempo TAT en ser reacondicionado. Estamos hablando de componentes rotables. ¿Ok? Avancemos. Bien. Esta parte de análisis de confiabilidad de sistemas complejos no la hemos visto aún, pero les cuento de que la disponibilidad del sistema, cuando uno necesita que cada uno de esos componentes esté operacional, para que el sistema esté operacional, se llama que es una configuración en serie. Que lo tienen que haber visto alguna vez. ¿Lo vieron? ¿No? ¿Lo vieron en serie paralelo? Cuando uno necesita que todo esté disponible, para que el sistema esté disponible, hablamos de configuración en serie. Vamos a ver otras configuraciones posibles. En ese caso, si no tiene las disponibilidades de los componentes, entonces podría tener la disponibilidad del sistema, que es la que nos interesa al final del día. Avancemos. Hay otras lógicas posibles en un sistema. Por ejemplo, la redundancia 1 de n. En la redundancia 1 de n hay n componentes instalados, cada uno tiene una cierta disponibilidad A sub i y una cierta indisponibilidad D sub i. Bien, la probabilidad de que el sistema no opere en ese caso es la probabilidad de que ninguno de ellos opere. Y eso se puede generar usando esta expresión alternativa y vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar de lado por ahora, configuraciones 1 de n o k de n para generalizar un poco más, y vamos a trabajar con configuraciones en serie. Un avión no se va a menos que todos sus sistemas críticos estén disponibles. Lo mismo con los camiones. Avancemos. Entonces aquí tienen una situación que puede ocurrir, digamos, cuando uno maneja rotables o componentes reacondicionados. Tienen el nivel en bodega en el eje Y y en el eje X tienen el tiempo. En el tiempo 0 hay un componente en bodega hasta que a los 0,15 unidades de tiempo aparece un mantenedor que necesita un componente y lo pide y se lo entregan porque hay. El nivel en bodega baja a 0. Y en 0,25 aparece un segundo mantenedor y ese se queda esperando porque no hay. Y aparece una situación de lo que se llaman los backorders. Backorder 1. Hay un componente que está siendo esperado, pero que no puede ser entregado porque no ha llegado al taller. Y después sigue pasando el tiempo y en 0,5 aparece un tercer cliente y tampoco lo pueden atender, así que pasamos a backorder 2. Este componente está instalado una vez en el equipo que lo necesita. Es como la Apple. Y pasa un buen tiempo hasta que aparece un primer componente y se le entrega al segundo cliente que está esperando primero, quizás. O quizás este otro tenga más prioridad. Depende de las prioridades que se den a los clientes. Y pasamos a backorder 1 hasta que se acabó nuestra ventana de análisis. La pregunta para ustedes, en promedio, ¿cuántos backorders hay? ¿Cuántos backorders hay en esa ventana de tiempo? ¿Cuántos clientes están esperando en la ventanilla que le llegue su componente? En promedio. A veces es 0, a veces es 1, a veces es 2. ¿Cuál es el promedio? Era por la probabilidad que sea 0, 1. ¿Ya? ¿Y cuánto te da? Es súper fácil en este caso.
Alfaro, Turimán. 1, gracias. Súper fácil, está aquí explicitado. Y eso le llamamos el EBO, Expected Back Orders. El EBO. Segunda pregunta. Ahora que ya se despertaron, segunda pregunta. Nivel promedio de back orders, 1. ¿Cuántos equipos hay detenidos en promedio? El componente está instalado una vez en el equipo. ¿Cuántos equipos en promedio están detenidos? Si es que los back orders esperados es 1. 1, ¿con convicción? Sí, gracias. Claro que sí. En promedio hay un componente que no está siendo entregado, así que un equipo detenido. Y si su faena, tercera pregunta, tiene 10 equipos, entonces ¿cuál es la indisponibilidad asociada a la espera de esos repuestos? 10%. ¿Con convicción? Perfecto. ¿Ok? 10% de indisponibilidad por espera de repuestos. Eso es mucho. Hablamos de que el camión acarrea tiene que estar disponible sobre un 80% del tiempo. No es un número muy extremo. O sea que 10% de ese 20% sea solamente la espera de un componente. Imagínense qué va a pasar con los otros 10 o 15 componentes críticos que tiene el equipo. Entonces, está interesante este análisis de los back orders esperados porque nos permite calcular indisponibilidad por espera de repuesto. Ahora, ¿cómo lo manejamos eso matemáticamente? Más allá del muestreo que estamos viendo, ¿cómo lo logramos predecir para una cierta flota de equipo que tiene una cierta parque de componentes de soporte? ¿Cómo logramos predecir las indisponibilidades? Avancemos. Usamos Poisson. Habíamos dicho que para muchos componentes es efectivo que la demanda que percibe la bodega es de Poisson, y con eso entonces uno podría calcular el nivel de servicio y también calcular el EBO en función de la cantidad de componentes de soporte que tenga, S. Y aparecía esta fórmula, ya lo usamos para el ejercicio anterior, pero la única diferencia es que en el ejercicio usamos, en vez de S-1 para la sumatoria, usamos S. Esta definición de nivel de servicio que usa Chilbrook, que es el autor del modelo, que vamos a ver a continuación, es un poco más exigente que la que vimos. Porque la que vimos anteriormente, cuando uno suma hasta S, es la probabilidad de que no hayan back orders. En cambio, si uno suma hasta S-1, es la probabilidad de que uno pueda atender a su cliente. O sea, entregarle un componente si lo pide. ¿Se fijan? La diferencia es 1 entre una definición y otra. O sea, hay dos definiciones de nivel de servicio. La previa y esta. Ustedes ven cuál uso. No es algo que sea estándar. Pero uno podría calcular entonces probabilidad de que se usen y componentes durante el TAT y ponderarlo por el déficit, por la diferencia entre lo que hay de componentes de soporte y la cantidad que estemos considerando. Y eso calculamos todas las situaciones en donde haya déficit, y eso implica sumar desde S+1. Así que con eso hacemos lo que hicimos mentalmente en el slide anterior, lo hacemos matemáticamente. Tenemos una expresión que nos permite calcular los EBO cuando uno fija un cierto nivel de compra de componentes de soporte S, cuando ese componente de soporte tiene un TAT dado y cuando tiene una demanda dada. ¿Avancemos? Así que bueno, vamos a calcular ese EBO. Teniendo EBO, lo dividimos por la cantidad de componentes en operación, que es el número de equipo, por la cantidad de componentes por equipo. Eso nos da los componentes en operación, y con eso sabemos la indisponibilidad asociada a ese componente debido a espera de repuestos. ¿Ah? Ese componente va a generar más indisponibilidad que esto, porque esta es solamente la parte asociada a espera de repuestos.
pero también hay que atenderlo, hay que sacarlo, hay que ponerlo, hay que repararlo. Hay otras causas de indisponibilidad asociadas a ese componente, pero en particular estamos midiendo o estimando o prediciendo la indisponibilidad por espera de ese componente en particular. ¿En la industria en general es alto el EBO? ¿Qué es alto y qué es bajo? O sea, en cuanto a disponibilidad, entonces la disponibilidad. Depende. Pero, Sorry. no, pero como antes decía que el caso de los aviones. Depende. Hay equipos, yo he sabido de equipos mineros que han llegado donde el parque es tan chico que vienen sin componentes de soporte. Con lo cual, o uno a la vez, uno a lo más. Porque en la medida que hay equipos, se paga tener componentes de soporte, pero si hay pocos equipos, quizás no se pague. O alguien apuesta, digamos, a que no los van a necesitar y eventualmente sí los necesitan, ¿no? Y hay que pedírselos a fábrica. Y de fábrica meses, potencialmente. Avancemos. Entonces nuestro equipo, vamos a tener una flota, un parque de equipos que atendemos. Dentro de ese parque, dentro de cada equipo, algunos componentes estarán 2 veces, otros estarán una vez, etc. Pero vamos a hacer un análisis multicomponente. Igual que hicimos, y consolidamos para la compra de consumibles con el EOQ extendido de Bilderman, acá vamos a considerar la disponibilidad del sistema, pero considerando las indisponibilidades para varios componentes a la vez. Porque lo que nos interesa es el avión, el camión, el equipo, no la gestión individual de cada componente. Avancemos. Y ahí nos recordamos que la disponibilidad del sistema es la aplicatoria de las disponibilidades de cada uno de sus componentes. Lo que tienen entre paréntesis es la disponibilidad, es uno menos la indisponibilidad, asociado al iésimo repuesto, que puede estar instalado más de una vez, así que por eso aparece la potencia Z sub I. ¿Ok? Así que vamos a considerar varios repuestos a la vez. Si uno hace algunas manipulaciones matemáticas sobre esa disponibilidad, aparece de que la disponibilidad se puede aproximar como E a la menos el promedio de los EBO. Eso nos puede ayudar a priorizar. Porque si ustedes tienen un equipo que tiene 10 componentes y cada uno tiene un cierto EBO en función de lo que han decidido tener como soporte, ¿cuál sería el primero sobre el cual tratarían de optimizar? ¿Que no hay disponibilidad? Sí, pero aquí lo tenemos en términos de cómo sabemos cuál es el aporte del iésimo a la disponibilidad o a la indisponibilidad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos son sus EBO. Lo que suma más. Lo que suma más aquí. O sea, el mayor promedio de EBO. El que genere mayor crecimiento del EBO. Los EBO más altos. Esos serían los prioritarios si uno lo que quiere es hacer subir la disponibilidad. ¿Sí? Ok, avancemos. Y este es nuestro caso. En este caso le toca a Reino. Esas demandas hay que tener cuidado porque son las demandas por equipo, ¿okay? Por componente. Atención con eso, que el bodeguero lo que le interesa es la demanda agregada. Y hay 10 equipos. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo? ¿El lambda ahí? Ese es el lambda individual de cada componente siendo utilizado. Ya, copiemos los parámetros primero, Rico.
grande, Reino, por favor, que la gente en internet no ve nada. 160, 180. Anda individual, ponle, para que no te vayas a confundir, Rico, como ya he dicho yo. Son dos componentes, ¿no? Dos componentes, sí. ¿Cuál es la disponibilidad? Calcula la demanda bodega, Reino, por favor. Eso es el pozón, ¿cierto? Lambda es uno de los argumentos de Poisson, sí. Hazlo abajo mejor. Voy avanzando hacia abajo. Ah, no, hiciste mala idea. Sí. Hazlo, no hagas la respuesta, Reino. Ahora, Te conviene no transponer. Hazlo como está la tabla. ya vi. En este caso la innovación no fue buena. Ese control C, esto que me dice pegado especial, respuesta. ¿Tú decís? O sea, los valores. Copia los archivos del PDF. Sí. ¿Tú no sale copiar acá? Cuenta la herramienta de selección. Clic derecho. La flechita. No sale. Ya si lo dejamos hacerlo como estaba haciendo. ¿Qué punto dejarlo adimensional y que no, Ya voy a calcular el pozón, ¿no? Ya, ¿cuál es la demanda total entonces? Calculamos el pozón, ¿no? Primero, ¿cuál es la demanda total, Reino? Un componente, ¿no? Se supone que no- Son 10, son por año. serían 20, ¿no? Por componente, claro. Sí. 10 10 10 cada uno. 10 de cada uno, claro, serían 20, ¿no? 20 componentes. No, pero es por componente. Hay que hacerlo por componente. Fíjense que hay un componente por avión, pero podrían ser dos. Hazlo abajo en la 17, por favor, Reino. Sigue hacia abajo, ¿ya? ¿Y cuánto sería? El número de aviones ya sabemos que son 10. Sí, lo conozco. Lo que te estoy pidiendo yo es cuántos componentes por año Es como el lambda agregado, ¿no? de cada tipo son necesarios. O sea, cuántas demandas recibe el bodeguero por año.
agregado, eso es lo que importa. ¿Cuánto sería la ganancia? Pero con agregado se refiere a la suma de los dos componentes. No, de los 10 aviones. Del parque de equipo. Para cada tipo de componente, es por separado, no me interesa la suma. ¿Y no está en qué unidad? Está en... Componentes por unidad de tiempo. Partió el multiplicar por 1. Multiplicar por 1. Entonces el número de aviones. Ya 1 y 7. Parametrízalo, por favor, que después vamos a cambiar el tamaño de la flota. Claro. Con eso. Estaba por el cero, ¿no? Sí, sí. Dale. Ya lo tengo aquí. Es N por Z. El Z son unidades de componente por unidad de. O. Por el año. Componentes por equipo. Eso. Dale. ¿Sí? Fijar el. Bueno. Ok, y Claro, eso tiene es razón. No. Perfecto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que por año la cantidad de componentes que van a ser requeridos. ¿Cuál es la decisión en este problema, jóvenes? ¿Qué es lo que uno decide? Vamos a ver qué EVO de cada uno de esos dos componentes le aporta. El EBO es un resultado de algo, de la decisión, no es la decisión. ¿De qué era el día de hoy? ¿De cuánto? De ese, ¿no? ¿Y ese era? Los componentes de soporte. ¿Pero el número de componentes? Correcto. Ese era... Esa es la decisión. ¿Ok? Entonces, date un par de celdas, las compras. ¿Cómo la fórmula del video? Date un valor. Un valor de. Comprarlo, a ver cuánto vas a comprar. 5. Sí. Por ejemplo, si hiciéramos la regla de oro, tenemos 10 aviones. Claro. Y dijimos que 1 y 1, era 10 a 1, ¿no? Y entonces 1 y 5. Sería. Hay 10 aviones. Ah, ok. Cuando hicimos el caso de las turbinas, de las APU, nos dio de que si la flota era de 20, tendríamos 3 componentes, o sea, uno cada 7. Sí. Después de 12 nos dio uno cada 6. Y al agregar nos dio 3 para 32, o sea, 1 para 10. Ahora tenemos 10 aviones. Del tipo 1, ¿cuánto nos daría? La regla de oro, si es 1 a 10. 1. Ok, por eso les decía yo 1 y 1. Esto es seguir la regla de oro. Okay, es algo aceptable y que se hace muchas veces. Okay. Ya. Lo que podríamos hacer ya es calcular el nivel de servicio. Primero el nivel de servicio. El alfa. Pero vamos a usar la definición exigente del Chebrook. ¿Okay? O sea, no sumar hasta S, sino que hasta S menos 1. ¿Y cómo se hace eso en Excel? ¿Tiene alguna función que lo haga? Ya lo hemos hecho varias veces hoy día. Pero que sea como fuese calculada hasta ese. Sí, y ahora se hace hasta S menos 1. Es la única Pero diferencia. la otra ya está una celda. ¿Lo vamos a dar? Este. El de arriba. El de arriba. Arriba. Ya, pero no vamos a usar esa fórmula, usamos la función Poisson, Reino, que es más fácil de ¿Pasando? ¿Cuál es? modificar. Y tenemos uno, ¿no? Las compras del parámetro... Sí, menos 1. Comprar menos uno.
Dale, eso, menos 1. ¿Qué menos uno? Pero menos una unidad. ¿Sí? Ah, ya. Pero la persona no está cero. La media. El lambda. No, te manda arriba. ¿De dónde es? Quiero ver. ¿Cómo? Cuidado, falta la otra parte, el TAT. Ah, y demanda agregada por tetra. A ese producto se le llama la tubería, el pipeline. ¿Cuántos componentes se espera que estén moleculándose durante el TAT? Y ahora el día que EO. Ya, entonces, bueno, primera solución habíamos dicho, use la regla de Ono y nos dio 1 y 1, ¿ya? Pero a nivel de servicio está horrible, mal. O sea, ya esta regla no está funcionando. O sea, hay que hacer. Entonces, antes de eso, ustedes pueden usar el modelo que usamos hace unos minutos, de fijarse un buen nivel de servicio y con eso definir las compras. Por favor, háganlo, Reino. Compra hasta que el nivel de servicio supere el 95%. No se interpreta. Con 3. Ah, bueno, dale, gana. Con 4. Ya. Entonces, ¿cuánto vale la inversión total de esta gracia, Reino? A lo que pueden la 20. Inversión. Mejor los costos. Sí, arriba. Ah, pero Ahí está. 65. ¿Está bien eso? 5 por 9, 9 por 5, 45. Ok. Ya, eso entonces total 65 la inversión, ¿no? Ya, caro. Pero caro, pero el mantenedor va a ser un hombre feliz porque va a encontrar los componentes que necesiten la bodega. ¿Ok? Ya, alternativa C. Ya llevamos 2. ¿Cuál es la primera? Regla de oro. Eso, ya. Es como. La alternativa C es usar el nivel de indisponibilidad. Usar el EO. Calcular la disponibilidad en el fondo, ¿ya? Que solo considera las esperas por componente. Pero para eso primero necesitamos calcular el EBO. Ya, ah, ¿Ok? Y en el EBO acuérdense que aparece una serie infinita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, un número razonablemente grande. pero y uno menos, profe. No sé qué palabra es. Como uno menos. Como calcular el ¿cómo se llama? El complemento de eso. Y no, porque no es una Ah, no, no es probabilidad, una probabilidad, sí. sino que Ah, son sí. probabilidades ponderadas por el déficit. ¿Ok? Entonces, yo te voy a decir cómo hacer esto, ¿ya? Más o menos rápido, porque ya lo he hecho unas 40 veces. Entonces, date un vector para los índices I. Te lo vas a dar en la columna B, ¿ok? Ahí está bien. ¿Sí? I. Y empieza en 0 y hazlo hasta 100. Un número razonablemente. El paso de 1. 5 paso 1, obvio. ¿Ya? La serie hay que sumar desde S más 1, ¿se acuerdan? Sí. Entonces vamos a hacer eso. Y para eso vamos a aplicar un condicional. Entonces dale ahí mismo, lo dice 0, esa es la 25, el S 25 igual, el 0. ya, sí o if en tu caso, sí. Y es mayor o igual que S más 1. No, porque el I, el 24. ¿Ya? Mayor igual. Mayor o igual que S más 1. Claro. O que es lo mismo mayor que S. Cambiarle el-